Recientemente, el presidente Trump lanzó la siguiente advertencia: Don't take Tylenol. no tomen Tylenol, haciendo referencia a que este es dañino y una de las posibles causas de autismo que vemos hoy día. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? No hace poco más de un siglo, los diagnósticos que hoy conocemos como trastorno del espectro autista eran prácticamente nulos. Incluso en mucha parte del mundo ni siquiera se consideraba como una condición clínica. Ahora, si lo vemos hoy día, las cifras son totalmente alarmantes. Tomemos Estados Unidos, por ejemplo. En el año 2000 se estimaba que aproximadamente uno de cada 150 niños tenía esta condición. 20 años después se estimaba que uno de cada 36 niños. Pero 2 años después, uno de cada 31. Esto es un aumento desde el año 2000 hasta el 2022 del más de 300%. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué ha provocado este aumento? Uno de los principales motivos hoy día de el por qué vemos mucho más casos de autismo no es porque de repente el autismo explotó en nuestra biología, sino de que nosotros mismos cambiamos cómo diagnosticamos a este. Por ejemplo, en el año 2000 a las personas con autismo se les categorizaba entre el DSM-4, que era un grupo de condiciones que si tú entrabas en ese grupo, pues bueno, tú tenías autismo. En el 2013 se añadió otra categoría más, DSM-5, que tenía otra subcategoría. Y al final, ¿qué pasa cuando a un grupo de personas tú ingresas más personas? Aumenta, ¿verdad? Matemática simple. O sea, la forma en la que diagnosticamos el autismo ahora es mucho más compleja que antes y da la posibilidad de que personas que antes no caían en este, ahora sí pertenecen. El segundo punto, que es súper importante, es cómo se recolecta esta data. En muchos de los estudios que vemos, lo que se hace es que se le cuestiona a la madre cuánto, cuándo y por qué tomaron este fármaco. Y no siempre se tienen en cuenta posibles enfermedades, infecciones, que ya de por sí aumentan el riesgo con el mismo uso del fármaco. Y muchas veces esto lo que puede lograr es confundir el tratamiento con la enfermedad. Por eso es súper importante tener en cuenta cómo es que se recopilan estos datos o tener en cuenta mejor estudios con métodos súper interesantes sobre cómo medir estos efectos, como en el ejemplo de la familia. ¿Por qué en una familia de 4 personas solamente uno padece de esta condición? ¿Qué pasó? ¿La madre se olvidó de tomar este fármaco con los otros 3? Moraleja, medir la data es tan importante como la misma conclusión de lo que se vaya a decir. El tercer punto son los estudios científicos y aquí hay que tener mucho cuidado porque no todos los estudios científicos son iguales ni se miden de la misma forma. Por ejemplo, en algunos estudios científicos se hacía con poquitas personas, algunos cientos, y se encontraba un riesgo mayor del efecto Tylenol. Pero cuando se comparaba con los estudios de Suecia, que se hizo con 2.5 millones de niños, no se encontraba relación alguna de este efecto. Si nos vamos a la página oficial de la Casa Blanca, podemos ver una lista de estudios científicos que parecen avalar lo que el presidente Trump dijo. Pero si nos ponemos en esos estudios científicos, nos vamos a dar cuenta de que quizá Trump se le olvidó leer, sin insultar. Porque literalmente estos estudios científicos son mucho más cuidadosos. Hablan de posibles asociaciones, de un aumento ligero. Nunca dicen, esta es la causa de esto. 100% real, no fake. Esta diferencia puede que para algunos sea disminutiva, ¿verdad? No sea suficiente. Pero para la ciencia, este tipo de diferencia es la que hace de que tu estudio sea uno que vaya a cambiar el mundo a un estudio que simplemente no tiene ninguna base ni fundamento científico. Entonces, cuando el gobierno dice, hay evidencia, yo creo que todos debemos ponernos, ¿verdad?, en modo de alarma y decir, espérate, ¿qué tipo de evidencia es la que hay? Porque en realidad lo que yo creo que se debió decir es lo siguiente. Existe sugerencia alarmante para incitar una precaución y la precaución nunca es igual a la causalidad. Saber esta diferencia de precavir a causar es lo que puede que nos salve a nosotros de creernos un título súper llamativo que esté lleno de política
a la verdad científica. Entonces, teniendo los 3 puntos anteriores en cuenta, ahora sí podemos responder a la pregunta de ¿es el Tylenol dañino para mujeres embarazadas o niños? La respuesta corta es no está probado. Lo único que tenemos son vínculos. Vínculos que cuando tú lo comparas con estudios científicos mucho más grandes y rigurosos, desaparecen totalmente. Lo que sí sabemos con certeza es que el aumento del autismo tiene muchísimo más que ver con cómo lo diagnosticamos, cómo medimos esa data o factores genéticos que con el mismo uso del fármaco. Tylenol sigue siendo, según los expertos, una de las pocas opciones seguras que tienen las mujeres para evitar el dolor y la fiebre durante el embarazo. Claro está, con el uso debido, siempre en el menor tiempo y con recomendación de un médico. Lo que la ciencia sí dice en arroz con habichuela es que tenemos que ser bien cuidadosos con lo que los políticos dicen y no confundir titulares políticos con una verdad científica, porque en ciencia la diferencia de asociación y causalidad lo es todo. Ahí te lo dejo.